bien, chicos, pues ahora sí vamos a hablar acerca de cuáles son los pasos a seguir cuando nos queremos inscribir en una competición. Principalmente recuerda que cada una de las organizaciones va a trabajar diferentes bases, diferentes reglamentos, diferentes criterios, con lo cual es muy importante que una vez que te inscribas y recibas estas bases, estas instrucciones, lo leas, lo estudies, lo analices muy bien antes de comenzar a trabajar en tus proyectos. Eso es lo principal, siempre. Lo segundo, estar pendiente de las competencias e inscribirte lo más pronto posible. Porque no te vas a enfocar nada más en eso, tienes otras actividades, si trabajas en salón, si das formaciones, si tienes hijos, tal, tienes que pensar en todo eso, ¿vale? Algo que también pasa mucho, por lo menos a mí me pasa mucho, es que tengo que tomarme pausas en los proyectos para poder tener éxito en ellos, sobre todo en este tipo de proyectos en las competencias, porque me pasa que me quemo. Estoy trabajando en el proyecto y me canso todos los días de ver el mismo color, siento que no avanzo, entonces llega un momento en el que me estanco y quiero renunciar. Entonces es muy sano, por lo menos lo repito desde mi experiencia, pausar, dejarlo, a lo mejor lo llegaba a dejar una semana, me ponía a hacer otras cosas y luego ya tenía ganas de volver a comenzar, continuar con el proyecto y tal. Entonces siempre es muy importante el tiempo, de verdad. Tenlo siempre muy presente cuando quieras competir. Tiempo suficiente para poder hacer diferentes actividades y no desistir o no tirar la toalla antes de tiempo, ¿vale? Si vas a competir por primera vez, algo que yo te recomiendo es que no te satures. No elijas tantas categorías. Existen un montón de categorías en las competencias. Elige la categoría en la que eres muy bueno o en la que eres muy malo que quieras ver como un reto. Yo, por ejemplo, adoro Mix Media. ¿Por qué? Porque a mí me encanta crear más artísticamente. Me gusta hacer trabajos pintados, me gusta hacer relieve y son cosas que comúnmente no hago en el día a día con mis clientas. Entonces trato de enfocarme en un proyecto de Mix Media para poder explotar las cosas que yo sé hacer que no hago normalmente. Si quieres perfeccionar algo, póntelo como un reto, porque de verdad que la satisfacción va a ser muy grande. En Mix Media, en las bases de esta competición o reglamentos que necesitábamos, era trabajar un proyecto en 10 tips de diferentes tamaños, partiendo de un largo mínimo de 5 centímetros. Entonces, diferentes tamaños se refiere a que puedas trabajar también diferentes anchos, desde el tip del dedo meñique, anular, medio índice y pulgar. Entonces, un efecto visual que vas a tener es que son de diferentes tamaños. También a mí se me ocurrió la idea de poner algunos tips de cabeza para poder hacer como un balance y un equilibrio mejor. El mérito se lo va a llevar mi marido y lo tendré que decir un montón de veces porque a él fue al que se le ocurrió la idea de la película de Titanic. Yo estaba un poco perdida, la verdad es que no sabía qué tema hacer. Estaba tratando de aterrizar un montón de ideas, pero no lo tenía claro. Cuando él me dijo Titanic, realmente al principio lo dudé porque dije, uy, es una película que ya está muy quemada, que gusta mucho y ¿quién no ha visto Titanic? Entonces, como en esto también se califica originalidad, yo dije, no sé si sea muy original o no. Sin embargo, me puse a estudiar y me di cuenta que no ha habido trabajos de Mix Media, por lo menos no que yo recuerde o no que yo haya visto. He visto trabajos de Titanic y de los personajes pintados en las uñas, pero cortas, más o menos como el largo que yo llevo ahora mismo. Pero en un proyecto de Mix Media no lo había visto nunca, así que dije, creo que puede ser una buena idea al final. Entonces siempre hay que tener una opción A, una opción B e incluso una opción C. Yo tenía como opción A Titanic y como opción B un paisaje que tuviese un montón de casas así más de pueblo, un montón de colores, flores, mar y darle relieve. Lo dejaré para otro proyecto, así que no voy a contar más detalles porque eso me lo tengo que quitar sí o sí de la espina. Así que lo primero que empecé a hacer fue buscar inspiración en la web de diferentes plataformas, buscar imágenes que tuviese que ver con el tema Titanic. Por supuesto que como califican originalidad, tenía que buscar algo que tuviese que ver con la película en sí, tratar como de sacar clips y hacer un collage. Así que saqué varias imágenes de las cuales me podía inspirar para este proyecto y luego hice un collage en mi mente tratando de hacer como una especie de portada para una revista, para un catálogo, para una película. Entonces tratar de proyectar un collage, colocar a los personajes de diferente manera, colocar accesorios y cosas de la película que sean principales.
los cuales contarán una historia, como se tiene que hacer en un mix media. En un mix media tienes que contar una historia desde el principio hasta el final, y si en algún momento retiras un tip, que ese tip por sí solo cuente la historia de todos los demás, y viceversa, que cuando tú veas los proyectos, si te falta un tip, sepas que tiene una continuidad y sabes que todo está en armonía, ¿vale? Eso es muy importante en un mix media. En un mix media también necesitas mezclar técnicas y sistemas, por ejemplo, pintura plana, acuarela, aerografía, tercera dimensión, bajo o alto relieve, cristales, foil, nail art, etc. Entre más cosas, más complicado es, porque todo tiene que tener una media. Es decir, recuerda que son 10 tips. Si en un tip tú colocas pintura plana, 3D y cristales, todos los demás tienen que tener en la misma medida esas técnicas. Entonces, si eliges 10 técnicas diferentes o 10 sistemas diferentes, todo tiene que tener la misma media. Entonces, no te compliques tanto en tus trabajos. Como mínimo vas a elegir 3. En mi caso, yo elegí pintura, nail art con semipermanente, 3D y cristales. Así que fueron 4. Y en los 4 traté de tener la misma media en absolutamente todos los tips. Y para comenzar, lo que realicé principalmente fue un boceto con estas ideas que había sacado ya de la web. Tenía claro que en un juego de 3 tips tenía que colocar el barco, que era como el atractivo principal. Entonces decidí colocar invertido el tip para que ahí colocara el barco, los personajes en los tips individuales. No tenía claro si iba a ser el resultado final, pero por lo menos ya tenía una guía de dónde partir. Era más o menos como mi base, los accesorios y tal. Así que elegí los tips, que pueden ser tips estileto o tips africanos. Yo la verdad es que amo los estileto. Son estos tips largos. Es muy importante que tengas accesorios que te ayuden. Yo los pegué con Patafix o esta goma tac. Vamos a tener una regla con la cual siempre podamos medir que estemos cumpliendo con el reglamento. Recuerda que era un mínimo de 5 centímetros de largo. Entonces vamos a enfocarnos a que todos cumplan este lineamiento y que entre ellos todos sean de diferentes anchos. Y para comenzar a trabajar, voy a mostrarte uno de mis máximos secretos para trabajar en los tips. En lugar de generar porosidad con la lima sponge y evitar contaminación con mucho polvo, lo que yo hice fue vertir en uno de estos botes completamente vacío acetona pura. Lo que yo hago es comenzar a pasar la acetona pura con la brocha en cada uno de los tips. Si te das cuenta, la acetona pura lo que empieza a hacer es como derretir el plástico, y esto me ayuda a que cuando aplique lo demás que vaya a colocar se adhiera de mejor forma. Tienes la opción también, si lo quieres, de generar porosidad con la lima sponge. Yo de esta manera lo hago para evitar mucho polvo, me funciona muy bien, no se me desprende el producto, queda súper adherido. Esto lo descubrí hace tiempo y la verdad es que ha sido una pasada. Voy colocando con la brocha de tip en tip, tratando de que todos los recovecos, las esquinas, quede perfectamente cubierto, porque si no, sí se te va a despostillar. Incluso dejo secar, bueno, que no se va a secar por completo porque el plástico está como derretido, pero dejo que se evapore muy bien la acetona y vuelvo a repetir, y de esta manera puedo comenzar a trabajar. Una vez que tenía este paso listo, coloqué las pinturas en una paleta y voy a comenzar a trabajar tratando de degradar los colores. En este caso yo estoy trabajando con pintura acrílica y con una brocha para maquillaje que está suficientemente ancha y abierta. Por supuesto que es una brocha que yo tengo exclusivamente para esto. Observa cómo vamos a ir colocando de diferentes maneras, tratando de hacerlo lo más rápido posible para llenar todo muy bien de cada color. Es importante que vayas limpiando tu brocha cuando cambies de color. En este caso yo voy trabajando la base principalmente con 2 colores, uno muy oscuro y uno un poco más claro. Vamos a detenernos en algún momento para entrar en los recovecos. Recuerda que como los tips son redondos, tienes que entrar perfectamente en todo el arco. Voy limpiando mi cepillo para ir cambiando de color, y si te das cuenta, ya con este llevo 3 colores, oscuro, medio y más claro. En este caso puedes empezar de la manera que tú quieras. Yo, como iba empezando, iba un poco perdida, entonces no tenía claro por qué color comenzar. Sin embargo, empecé del más oscuro al más claro, de abajo hacia arriba,
pero puedes hacerlo en el orden que tú quieras, tomando en cuenta tu proyecto. Vamos a ir repitiendo el procedimiento, vamos a ir tratando de mezclar muy bien y de hacer un degradado. Es muy importante que entre cada capa deje secar por lo menos una hora, por lo menos yo dejé secar alrededor de una hora entre una capa y otra. Es muy importante que no te olvides de las esquinitas de los tips. Vamos a repetir el procedimiento las veces que sean necesarias para poder cubrir muy bien. Y la base decidí hacerla con pintura acrílica porque es más económico. No iba a gastar tanto en mis geles o en aerógrafo. Así que limpié muy bien mi cepillo, dejé secar entre cada capa y repetí el procedimiento, si no mal recuerdo, unas 3 o 4 veces, dando acentuaciones en algunos colores. En este punto ya no tenía tanto reflejo traslúcido, así que lo que hice fue volver a repetir, pero ahora dando toquecitos como con el pincel a 90 grados, tratando de que quedara más como tipo punteado. Si te das cuenta, se ve como un efecto de nubes, un efecto punteado, y fui degradando poco a poco más hacia el medio. Traté de repetir el procedimiento con el tema de los colores, enfocándome más en el claro y en el medio. Aquí observa cómo la textura se nota diferente al principio, que era como más un degradado para embadurnar completamente los tips. Así que en este punto lo hice de esta manera y dejé secar perfectamente nuevamente. Mientras los tips estaban secando, en otra regla, puede ser en un palillo, en una batelenguas, en alguna regla, en lo que tú quieras, comencé a colocar mi goma Patafix en toda la superficie, tratando de dividir en 10 partes. Entonces empecé por ambas orillas para colocar 10 partes de goma. En cada una de ellas iba a ir un tip, pero en esta ocasión sí quería que quedara ligeramente separados, no que quedaran juntos, porque ya iba a ser la distribución total para todo el proyecto, para trabajar todo el proyecto. Entonces, no puedes trabajar con el proyecto pegado al 100% si quieres que los detalles queden perfectos en los laterales de los tips. Así que, en el mismo orden, los pasé a esta regla, tratando de que quedaran bien pegados. Los apreté súper bien, súper fuerte. Asegúrate que estén bien adheridos, pero que los puedas quitar, así que no los pegues por completo. Vamos a dar algunos retoques con las pinturas en lo que haga falta y dejamos secar por completo para después comenzar a sellar. En este punto mis tips ya estaban completamente secos, mi pintura es satinada, así que siempre brillaba, pero ya estaban 100% secos, así que comencé a sellarlos con un top coat. Es muy importante que tu top sea completamente limpio, de preferencia utiliza uno nuevo, te lo vas a terminar en este proyecto, así que asegúrate de que no tenga ninguna contaminación ni nada, que esté perfectamente limpio. Yo empecé a sellar cada uno de los tips y fui llevando a la lámpara por 60 segundos. Procura no exagerar en la cantidad, pero que sí quede bien cubierto porque después vamos a matificar con la lima sponge. Una vez que tenemos perfectamente sellados todos los tips, vamos a ir quitando de uno por uno, vamos a quitarle todo el Patafix de la parte de atrás y principalmente vamos a quitar todos los refilos que hayan quedado en los laterales, estas rebabitas que se nos van haciendo entre la pintura y el gel. Vamos a limar muy bien con una lima suave, esto de preferencia yo lo hice con una lima desgastada. Y luego con una lima sponge fui quitando todo el brillo. Esto es muy importante hacerlo, aquí sí es 100% importante porque vamos a comenzar a pintar o a trazar. Y en este caso si yo voy a trabajar con lápiz o con una pintura, si no quito el brillo no se va a adherir, no se va a poder pintar y sobre todo cuando empecemos a trabajar se va a descascarar. Así que sí tienes que prestar atención a que en este punto todo quede perfectamente matificado. Una opción más es sellar directamente con top coat mate. Sin embargo, a mí no me gusta hacerlo porque el mate nos da un efecto como opal. Entonces, cuando empiezas a trabajar entre capa y capa, vas perdiendo la intensidad de los colores. Así que esta es mi recomendación. Yo lo hago de esta manera. Una vez que ya están todos perfectamente mate, que no hay ningún reflejo de brillo, voy a limpiarlos muy bien. Primero sacudimos todo el exceso de polvo, volvemos a adherir perfectamente como va a quedar el orden y vamos a limpiar con una gasita y cleanser o alcohol para quitar todo exceso de polvo y vamos a limpiar nuestra base.
En este caso yo comencé a repetir el procedimiento de la pintura en algunos toquecitos para marcar el enfoque de las nubes. No tenía claro si este iba a ser el fondo que iba a quedar al 100% en todas las uñas, pero sabía que debía de tener un fondo de nubes y azul por el mar. Así que esta fue la base por la que partí. Vamos a trabajar un poco más a detalle en técnica de punteado con el pincel a unos 90 grados, tratando de ser un poco más delicados a la hora de trabajar. Una vez que ya había terminado de retocar, te muestro cómo quedaron aquí las texturas. Observa la diferencia de la parte punteada con la parte del mar que se ve más como difuminada. Entonces vamos a dejar que seque muy bien y nuevamente vamos a sellar. Aquí lo que te decía en un principio, el top básicamente te lo vas a terminar. Vas a tener que sellar varias veces entre capa y capa. Entonces es muy importante que seas muy limpio y muy delicado, que trates que no te queden residuos ni de pintura fresca sin secar, ni residuos de partículas de polvo, ni absolutamente nada que te pueda contaminar tu proyecto. En este punto, una vez que sale de la lámpara, lo que hice fue limpiar con gasitas y con cleanser toda la superficie para quitar algún residuo o alguna partícula, ya sea de polvo, de pelusa o incluso del mismo color que no haya quedado bien sellado. Esto es con la finalidad de que cuando yo empiece a trabajar no tenga ninguna contaminación. Inclusive observarás en algunos casos del clip que hay casos en los que utilizo guantes y hay otros en los que no. En este caso también hay algunos casos en los que no utilizo los guantes porque sé que puedo trabajar de manera contaminada y luego cuando son cosas más delicadas ya me pongo los guantes para poder hacerlo de alguna manera más, digamos, sin contaminación. También notarás a lo largo del vídeo y de este proyecto que cambio un montón de veces de uñas y esto es porque aproximadamente tardé más de 2 meses en este procedimiento. En mi caso seguía atendiendo clientas, seguía dando formaciones y por lo tanto cambiaba muchísimo de uñas porque a mí me gusta siempre tratar de llevarlas lo más perfectas posible. A continuación, lo que hice fue regresar los tips en conjunto pegados uno con el otro en la regla anterior. Aquí si te das cuenta en el Patafix ya se marcaba incluso la forma de cada uno de los tips como habían quedado ordenados en su originalidad. Así que aquí lo que voy a hacer es regresarlos. Esta parte de quitarlos y colocarlos lo repito un montón de veces porque me aseguro de que todos los recovecos, todas las orillas estén bien pintadas, estén bien matificadas, tengan buen sellado. Entonces esto trato de hacerlo muchas veces. Ahora lo que estoy haciendo es invertirlos a la otra regla para volver a matificar con la lima sponge y después dejarlos en reposo para continuar con los bocetos. Una vez que mis tips ya estaban perfectamente matificados, ahora iba a decidir en qué tip iba a ir cada una de las cosas. Y en estos 3 tips, que son los más grandes, decidí colocar el barco. Entonces lo que estoy haciendo en este punto es medir el ancho de los 3 tips para saber de qué ancho tenía que trabajar mi barco. Una de las reglas de esta categoría es que si tenía que hacer algo en relieve, no podía salirse 1 centímetro a la redonda. Es decir, ni 1 centímetro hacia afuera, ni 1 centímetro hacia los laterales, ni hacia la superficie. Así que aquí estoy tomando en cuenta más o menos el ancho y marcando a partir de dónde iba a ir colocado el barco. Entonces, recuerda que al ser estileto, una parte siempre es más ancha y luego la punta es más estrecha. Así que debes de tomar en cuenta dónde lo quieres colocar, si en la base, en la parte media o en la punta. Aquí más o menos me fui guiando para medir el largo y el ancho y marcar cuáles iban a ser los límites hasta donde iba a colocar mi barco para que siempre todo estuviese específicamente correcto.